Pues hermanos, estamos en Hechos 19. La última clase que vimos, Pablo, el capítulo 18, Pablo había salido de Corintio, estábamos en el segundo viaje misionero, ¿recuerdan? Y el último lugar que visitó Pablo en ese viaje misionero fue Corintio. Recuerdan que tuvo que ir estaba viendo todos los dioses que habían en Corintio y todos los templos, y él entonces disertó sobre el Dios no conocido y le dijo a ellos: ustedes tienen estos dioses, pero el Dios mío, el que ustedes no conocen, es ese Dios no conocido. Y pudo hablar, ¿verdad? Y exponer el nombre de Jesucristo. Y entonces de ahí él va a Antioquía, y que es su base, porque en Antioquía, que fue la primera iglesia, ¿verdad? Fundada, donde primeramente se le llamaron a los cristianos, y de ahí es que él sale con Bernabé a hacer los viajes misioneros. Entonces sale a su tercer viaje misionero, y la intención de él es visitar todas las iglesias que él abrió, y va a ir por cada una de ellas, visitándolas nuevamente para darle instrucción. Recuerden que son iglesias pequeñas, que lo que hay son personas novicias ahí tratando de levantar la obra, y él lo que está haciendo es mentoreando estas iglesias. Entonces, primeramente recorre Galicia y Frigia, y luego que visita esas dos, ahora se encuentra en Éfeso. Éfeso, yo les di un mapita a ustedes, si no se recuerdan, está en Asia Menor, en la parte de arriba, y ese es el lugar donde está el templo de Diana, la gran diosa Diana. Vamos a leer el capítulo 19, vamos a leer los primeros 7 versículos. Ok, pues Pablo está aquí en Éfeso, y haya ciertos discípulos, 12 en total, 12. ¿Ustedes se acuerdan de Apolo? Que Apolo llegó a Corintio y estaba ¿quiénes eran los que hacían tiendas con Pablo? Silas y Priscila. Y ellos recibieron a Apolo y se dieron cuenta que Apolo era un gran predicador, pero lo que pasa es que no conocía a Jesús. Él solamente hablaba del bautismo de Juan, y ellos lo tomaron y lo entrenaron. Entonces ahora, estos hombres aparentemente fueron discípulos de Apolo. Ellos venían con el conocimiento del bautismo de Juan, pero son judíos que no habían conocido a Jesús. Y Pablo se encuentra con ellos en Éfeso, y entonces discierne que les falta algo. Están frente a él, pero discierne que le falta algo, y él le pregunta: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y él dice: nosotros ni sabíamos que había un bautismo de Espíritu Santo. Y entonces él les habla, ¿verdad? Y les explica: bien, el bautismo de Pablo, de Juan, es un bautismo de arrepentimiento. Nosotros hacemos las cosas al revés, porque nosotros primero conocemos a Jesús y después bautizamos. Pero en la tradición judía aquí, en este tiempo, lo que había ocurrido era que ellos se habían bautizado con Juan el Bautista y después había venido Jesús. Entonces, ¿son cristianos? Porque ellos se bautizaron. ¿Son cristianos o no? Porque si no han recibido a Cristo. ¿No han recibido a Cristo? No han recibido a Cristo, porque el bautismo de Juan era un bautismo para arrepentirse, porque Juan el Bautista lo que traía era el mensaje profético de Isaías y de Miqueas y de todos esos profetas, y luego que ellos estuvieron profetizando, hubo 400 años de silencio profético, y ahora aparece este hombre, Juan el Bautista, que es el primer profeta desde los tiempos de antes. Después de esos 400 años, el primer profeta que Dios levanta para anunciar que la misma profecía que los otros dijeron, pero es que había llegado el momento de la profecía. La profecía se estaba cumpliendo. Y entonces, él era uno que hablaba en qué, en el desierto. ¿En qué desierto? En el desierto espiritual que había en Israel.
Él se crió en el desierto, pero él estaba hablando al desierto espiritual que había en Israel, que sencillamente estaban espiritualmente en bancarrota. Entonces, era un bautismo para arrepentirse. ¿Para arrepentirse de qué? De todo lo que habían hecho, de la condición de pecado en que estaban, pero era un momento para reconocer que habían estado mal y era un momento para anunciar, era el que anunciaba al rey que venía. Como todos los reyes tienen como una persona, unos pajes, ¿verdad?, que anuncian que el rey viene, ese era el trabajo de Juan el Bautista, anunciar la venida del Mesías. Y entonces él es el que está adelante anunciando esto. Pero para esto la gente, él llama a las personas al arrepentimiento. ¿Para qué? Para enderezar corazones y para que meditaran en sus caminos. Porque si no lo hacen así, cuando llegue el Mesías, ¿qué pasa? Es como uno cualquiera. Él está anunciando el arrepentimiento para que recuerden lo que han hecho, para que mediten en sus caminos y cuando llega Jesús, esos corazones están listos. Ahora estos hombres fueron y recibieron ese bautismo. Pero entonces, si vamos a Romanos 8, alguien que vaya a Romanos 8, 9, a ver qué es lo que dice. Cuando Jesús llegó, cuando Juan el Bautista estaba, Jesús todavía no estaba en escena. Es más, Jesús ni siquiera, no había muerto. Nosotros recibimos a Jesús ¿cuándo? Después de la crucifixión de Jesús. Romanos 8, 9. Ok, pues ahí está la contestación. Estos hombres no tenían el Espíritu de Dios y por eso no vivían en el Espíritu. Claro, nosotros tenemos el Espíritu de Dios y se supone que vivamos ¿cómo? En el Espíritu, ¿verdad? En el Espíritu, no en la carne, no satisfaciendo nuestra carne, sino en el Espíritu. Para eso fue que nos fue dado. Pero ellos no tenían el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios viene cuando tú recibes a Jesucristo como tu Salvador personal. De manera que la pregunta es, ¿estos hombres eran cristianos? No moraba el Espíritu de Dios en sus vidas. Y si no mora, no son cristianos. Eran judíos religiosos que habían recibido el bautismo de arrepentimiento, habían oído la profecía de Juan el Bautista. Por eso, Pablo discierne que a esta gente le falta algo y les pregunta. Y ellos le dicen, ni siquiera lo hemos oído. Eso era lo que le había pasado a Apolo. Apolo no sabía el resto de la historia, porque esto es parte de la historia, ¿verdad? Así es que en estos momentos ellos reciben a Jesús. ¿Y qué les pasó reciben a Jesús? ¿Y qué les pasó cuando creyeron? ¿Qué ocurrió? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndolo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué? Hablaban en lenguas. Para aquel tiempo, el hablar en lenguas era señal de que tú habías recibido el Espíritu Santo. Ya en nuestros tiempos eso no se da, porque no es necesario. Pero esa era la señal de autoridad que les daba a ellos, era señal de autoridad para los apóstoles. Porque a la gente ver que esta gente estaba hablando en lengua y los apóstoles haber orado por ellos, era señal de autoridad de que esta gente venía de parte de Dios. De ahora nosotros no tenemos eso, sí hablamos en lengua, pero no necesariamente cuando alguien se convierte usted ve que sale hablando en lenguas. ¿Ok? Una diferencia. Now, ¿por qué le impusieron las manos? Le impusieron las manos porque Pablo discierne que esta gente tiene un llamado, son discípulos, están apartados y cuando ¿verdad? Te van a separar para el servicio a Dios, entonces hay un momento como que te instalan, te imponen las manos para que tú seas ungido y puedas continuar con tu llamado. Bien, ¿alguna pregunta sobre este pasaje? ¿No? ¿No hay pregunta? Ok. Entonces, continuamos en el próximo. Estábamos eran por todos unos 12 hombres. ¿Quién puede leer ahí hasta el versículo 10?
Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Hasta el 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Ok. Entonces, ¿dónde estaba Pablo ahora? En la sinagoga. Ahora está con los judíos, ¿verdad? Entra a la sinagoga y dice que habló con denuedo por espacio de 3 meses. Está tratando de dialogar con estos judíos. Pero, ¿qué pasó? Se endurecieron los corazones, no creyeron, y él lo que hizo fue que sacudió el polvo de sus pies y dice, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Lo que Pablo hace es que se lleva a los de él, se lleva a los que quieren ¿qué? Aprender, los que quieren seguir a Jesús. No los quiere dejar ahí porque van a terminar, ¿cómo se llama? Endureciendo su corazón, van a terminar convenciéndolos de lo contrario. Él se los lleva y Dios siempre abre puertas porque Él cada vez encuentra una escuela diferente o un lugar diferente de donde predicar. Se va a este lugar que es la escuela de esta persona Tirano. Ahora, tenemos que entender, ¿verdad?, que cuando a veces estamos dialogando con personas y estamos presentando el mensaje o llegamos a una conversación donde estamos presentando a Jesús, hay gente que hace muchas preguntas y nosotros tenemos que tener discernimiento porque hay gente que hace preguntas para aprender, hay gente que hace preguntas para entender, pero hay gente que hace preguntas para negar. Y usted tiene que tratar de explicar, pero cuando usted llega el momento, ¿a ustedes han tenido una experiencia como esa? Porque cuando llega el momento en que usted ve que usted no, recuerden que usted no va a convencer a nadie. El que convence es el Espíritu de Dios. Cuando yo me encuentro con una persona que realmente tiene su corazón endurecido y usted lo ve porque hace preguntas capciosas para dejar a uno en ridículo, que no es que está queriendo recibir el mensaje, yo lo paro ahí, porque yo no vengo a contender con nadie, yo le quiero llevar un mensaje, pero yo no quiero dar mal testimonio. Y usted tiene que tener discernimiento de cómo lo hace, porque termina usted siendo el malo y ellos terminan siendo el bueno. Entonces uno termina dando mal testimonio y ellos dicen, ¿lo ves? Te lo dije. Estos son los cristianos. Son inflexibles. ¿Ah? Y después se llaman cristianos. Gente inflexible. El inflexible es la otra persona, ¿verdad? Uno está tratando de llevar el mensaje. Si no lo quieren escuchar, hermano, déjelo ahí. Que usted llevó la palabra, en algún otro momento, si es alma de salvación, el Señor le dará otra oportunidad. Pero no nos pongamos pico a pico con la gente, porque estamos perdiendo nuestro tiempo. Uno le habla, ¿verdad?, a todo el mundo, pero hay que discernir dónde está el corazón de la persona. Aquí Pablo, él tenía como, ¿verdad?, poca paciencia. La paciencia de Pablo era como cortita. Pero estuvo 3 meses. Estuvo 3 meses hablándole. Y recuerden que él iba de sinagoga en sinagoga hablando. Y ya con la experiencia, uno sabe cuándo es que tú tienes que parar. Y él lo que hizo fue que maldijo el camino delante de la multitud y se apartó de ellos, los dejó. Como decía Toñi, ¿cómo se llama este? Ay, Dios mío. No, el evangelista puertorriqueño, ¿cómo era que? Gille Ávila. Gille, que decía, ustedes son una partida de ¿qué? Hijos del diablo. Son una partida de hijos del diablo. Yo me imagino que así era Pablo. Hijos de Satanás. Y se apartó de ellos. Este es un hombre bien dramático, ¿verdad? Pablo era un hombre
muy emocionado con su llamado. Bien, así es que así estuvo por espacio de ¿qué? De 2 años. De manera que fíjense lo que dice. No dice que algunos, dice que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra. No dice que se convirtieron todos, pero dice que todos escucharon la palabra. Él estuvo ahí, un buen movimiento evangelístico. Y vamos entonces a ver. La escucharon de tal manera que ya ustedes van a ver lo que pasó al final, porque todo el mundo sabía lo que Pablo estaba haciendo. Vamos entonces a ver que el versículo 11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Milagros. Iban de lugar en lugar y Dios hacía milagros donde quiera que se posaban. Y entonces dice que de tal manera, fíjense, que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Esto era una ciudad bien idólatra y había mucha hechicería y lectura de cartas y habían posesiones demoníacas, de manera que él está en un lugar que realmente necesitaban oír el mensaje de salvación. Y él se fue a liberar la gente y se fue por las calles a hacer la obra. Pero entonces fíjense el versículo 13. Yo no le di esto. Perdónenme. Sorry. Yo quería hablarles de esto. Que este fue el periodo de transición, ¿verdad? Cuando estábamos hablando que del bautismo. Primero vino Juan el Bautista, ¿verdad? Pero entonces Pedro era el que tenía las llaves para predicar y traer el evangelio cuando vino en Hechos 2. La historia, el periodo de transición, porque esto es un periodo de transición de que del judaísmo al cristianismo. Lo que está pasando en el pueblo israelita, que Dios sencillamente le cambió la manera, le cambió su religión. Y ellos están transicionando de judíos a cristianos. Y esa era la situación que tenían estos 12 apóstoles. Los estoy trayendo para atrás porque le quería explicar esto. Estos 12 apóstoles todavía eran judíos, no eran cristianos. La manera de transicionar era a través de Juan el Bautista, viene Jesús muere, recibimos a Jesús y ahora comienza Pedro a predicar. Y primeramente le predica a los judíos, porque se concentraron allí en Jerusalén. Pero una vez comienza la persecución en Jerusalén, ¿qué pasó? Se tuvieron que esparcir y luego entonces van a hacer las paces con Samaria. Y Samaria era una mezcla de judíos y gentiles. Y ninguno de ellos se llevaba. Ellos hacen primero, hacen las paces, ¿verdad? Con sus vecinos y van a Samaria. Y los samaritanos se convierten, compartían el mismo Dios, pero no se llevaban. Los judíos no aceptaban los samaritanos. Primeramente reciben a los samaritanos y después que hacen las paces con los samaritanos, que son sus vecinos, viven allí con ellos, entonces vienen a los gentiles. Esa es la historia de esta transición. Comienza con los judíos, termina con los gentiles, pero en realidad comienza con Juan el Bautista. ¿Ok? Y nosotros entonces lo hacemos al revés. Nosotros no tenemos un Juan el Bautista, pero tenemos a un Jesús. Así es que el bautismo de nosotros no es de arrepentimiento. El bautismo para nosotros significa ¿qué? Nueva obediencia. Porque lo hacemos por obediencia, es lo primero que Dios nos pide, es lo primero. Pero significa que pasamos de una vieja vida a una nueva vida. Es cuando realmente, simbólicamente, recibimos la nueva vida en Cristo. ¿Verdad? Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, estamos en el 13. Bien. Pero dice, pero algunos de los judíos
Estos judíos eran exorcistas. Exorcistas. Esta es la gente que está dentro de la sinagoga. Dentro de la sinagoga. Por eso ustedes ven que había tantos judíos con corazones que endurecidos. Porque ellos están practicando la religión judía, pero en realidad están trabajando con el enemigo. Son exorcistas, ambulantes. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica ¿quién? Pablo. Ellos no tenían ninguna autoridad para hacer un exorcismo, para nada, para nada. El que predica Pablo. Y dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe ¿de quién? De los sacerdotes. Este es un judío jefe de los sacerdotes. Y tiene 7 hijos que hacían esto. Y entonces le dice, ¿quiénes sois? Y el hombre a quien... No, entonces dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Por eso vemos que las personas que no tienen o no son convertidas no deben de estar bregando con el exorcismo, ni deben estar metidas en una situación donde hay demonios, ¿verdad? Donde hay manifestaciones demoníacas. Si no sabemos, no nos metamos a bregar con brujería, con hechicería. Aún nosotros siendo cristianos, si todavía no estamos capacitados para esto, no lo hagamos, ¿verdad? No lo hagamos. Hay gente que se pone a contender con Satanás y usted no debe darle paso a eso. Lo único que tal vez usted puede decirle es, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Y comenzar a reprenderlo hasta sacarlo. Pero no se pongan a dialogar con el diablo. Hay gente que se pone a dialogar con Satanás. Y sencillamente usted lo único que tiene que hacer es reprenderlo en el nombre de Jesús. Por eso él le dice, a ustedes yo no los conozco. No los conozco. Pero yo conozco a Pablo y yo conozco a Jesús. Pero ustedes, ¿quiénes son? El hombre en quien estaba el espíritu malo, ¿qué hizo? Saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y que al no estar capacitados salen revolcados. ¿Cómo? Cuando no están capacitados salen revolcados porque el enemigo los avergüenza. Sí, sí, uno nunca hace eso, ¿verdad? Y por eso esta gente se oponía a Pablo en la sinagoga, están bregando con magia negra, ocultismo. De manera que en esta hora entonces es que sucede, vamos al próximo versículo. Donde dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Esto fue ¿cómo se llama? Un espectáculo para todo el mundo. Así es que el Señor los deja en vergüenza. El Señor los deja en vergüenza. Y entonces todo el mundo se enteró y ahora todo el mundo está atemorizado, ¿verdad? Y era magnificado el nombre del Señor. Now, quiero decir entonces, antes de pasar a esta próxima sección, que en la historia bíblica, fíjense que Dios le dio autoridad, ¿verdad? Pablo tenía esta autoridad extraordinaria de hacer milagros y prodigios. Y en la historia bíblica hay 3 tiempos de milagros especiales. En el tiempo de Moisés, ¿verdad? Donde hay... El tiempo de Moisés, donde esta gente recibió maná del cielo, agua de la peña, ¿verdad? Vieron la nube de Dios guiándolos. El tiempo de Elías, que fue un tiempo sencillamente de milagros. Y entonces el tiempo de Jesús. Y ahora podemos decir que el tiempo de ¿qué? De los apóstoles. ¿Por qué?
porque esa es la manera en que Dios demostraba la autoridad de Él sobre estos apóstoles, porque era necesario para que la gente entendiera que Jesús era el Cristo, para llamar la atención y que para que entendieran que Jesús no era, ¿verdad?, cualquier persona, sino que era el Hijo de Dios, lo que esta gente realmente estaba predicando. Y el propósito de los milagros era mostrar compasión, darle las credenciales a estos apóstoles y desarrollar estatura espiritual, porque la gente ¿qué? Ahora la gente le tenía temor a ellos, la gente los respetaba, la gente no se atrevía a meterse con ellos. Primero le hacían frente y cuando veían la autoridad que ellos tenían, se detenían. Así es que vamos a pasar al versículo 17, donde ya leímos ese. Dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Era magnificado, ¿por qué? Porque veían las señales y los prodigios. Eso tenía que estar ahí para que estos hombres pudieran entrar a una ciudad como Éfeso, que estaba llena de idólatras y de hechicería y brujería y ocultismo, y poder tener poder sobre todos estos poderes malignos, ¿verdad? De otra manera, ellos no hubiesen podido si Dios no le da esa autoridad. Y dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, fíjense, que esto era parte de esa cultura. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. O sea que aquí había mucha gente haciendo magia y brujería. Y trajeron los libros. Dice que la cantidad de dinero que habían vuelto en todos esos libros era el costo de 150 hombres trabajando por un año completo. Éfeso, ¿dónde está el templo de Diana ahora? No existe, ¿verdad? Vamos a ver lo que pasó con el templo de Diana. Y dice, pasadas estas cosas, dice que Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer a Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario también ver a Roma, y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, a Timoteo y a Erasto, él se quedó por algún tiempo más en Asia. Se quedó por un tiempo más. Yo me imagino que él pensó todavía, mi tiempo no ha terminado aquí, ¿verdad? Y entonces, antes de regresar a Roma, él se queda ahí un tiempo, pero la razón por la que se quedó un tiempo ahí era porque él quería recoger ofrenda para los santos de Jerusalén, porque él pensaba ir a Jerusalén. Así es que antes de irse, se queda, recoge una ofrenda y entonces vamos a ver el alboroto en Éfeso. ¿Alguien que tenga algo que añadir, algo que quieran compartir? Nada. Vámonos. Bien, pues primeramente tuvieron los magos, ¿verdad? Eso fue lo que leímos. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí en Éfeso. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía plata, templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Está en juego lo que ellos se ganan, ¿verdad? Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ¿qué ha hecho? Ha apartado a muchas gentes con persuasión. Nosotros no estamos persuadiendo a nadie, nosotros estamos hablando con poder y sabiduría de lo alto, ¿verdad? Con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos.
Esto es todo lo que Pablo está diciendo. No son dioses los que se hacen con las manos. Pablo no está persiguiendo a los joyeros estos, a los que trabajan con plata. Pablo no está hablando en contra de la diosa Diana. No la ha tocado. Él lo único que ha dicho es que no son dioses los que se hacen con las manos. Y entonces este hombre toma esto porque, claro, él estaba perdiendo clientes, ¿no? Porque dice que había mucha gente convirtiéndose. Eso ya ellos no están haciendo el trabajo que estaban haciendo antes. Entonces dice, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Bien, hermano, donde quiera que el evangelio se predique, va a haber gente que trae oposición, por motivos de negocio o por motivos de pecado, ¿verdad? Estos hombres no estaban haciendo buena plata y estaban, claro, eran pecadores y ellos no querían perder su negocio. Y eso me recordó cuando yo leí esto a los cambistas en el templo, cuando Jesús fue y volcó todas las mesas. Porque esto no es una condición de Asia, esto es una condición de todos los religiosos que están en las iglesias, que no se han convertido, que no tienen el Espíritu de Dios, que no tienen temor de Dios y que tienen una mente pagana y que ven dinero en todas las cosas en lo que ellos están envueltas. De manera que ellos estaban preocupados por su dinero, pero pusieron el peso en que el gran templo de la diosa Diana iba a ser estimado en qué. En nada, porque esta es una diosa hecha con sus manos. Y si todos los dioses que son hechos con sus manos no son dioses, entonces Diana y el templo estaba en serios problemas, ¿verdad? Así es que el amor al dinero, ¿qué dice la palabra? Es la raíz de todo mal. Y estos plateros estaban promoviendo la idolatría, estaban promoviendo la inmoralidad, porque en esos templos había orgías, y estaban más preocupados por su dinero que realmente por la condición, el honor que traía el templo a la ciudad. Entonces se forma una gran masa humana, ¿verdad? Ellos hacen llegar esto a la muchedumbre y dice en el versículo 28, si nos movemos ahí, dice, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios, y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, porque esto era una gran oportunidad para él predicar, pero también se corría el chance de que lo mataran, porque era el que buscaban, como lo han hecho en los otros lugares, y le aconsejaron a él que no saliera, y lo escondieron. Queriendo Pablo salir, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase al teatro. ¿Ustedes saben por qué? Porque en ese teatro habían 25,000 personas. No era que eran 100 o 200 personas. Dice que habían 25,000 personas reunidas allí. Y algunas no sabían ni por qué estaban allí. Fueron como llevados por la multitud. Y dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba como confusa. Estas son gangas que se dejan llevar por lo que dice la gente y no piensan, son fácilmente manipulados. Y entonces dice, y los más no sabían por qué se habían reunido. Solo siguieron la ganga. Entonces dice, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro es un judío que va a hablar a nombre de los judíos. Dice, pedido silencio con la mano. Quería hablar en su defensa ante el pueblo. ¿Qué es lo que está queriendo decir Alejandro? Alejandro está queriendo
justificar a los judíos, porque los judíos tampoco creían en los dioses hechos de mano. Pero la gente lo sabe, que los judíos no practicaban la adoración a Diana. Entonces él lo que está tratando es de segregarse. Nosotros no somos de Pablo, del gremio de Pablo, nosotros somos aparte. No somos nosotros los que estamos haciendo esto, pero la gente no le hace caso. ¿Por qué? Porque ellos también predicaban que los dioses hechos de mano no son verdaderos dioses. Entonces, en vez de hacerlo mejor, lo hizo peor, porque la gente conoce a los judíos y conoce sus creencias religiosas. Pero dice, entonces el versículo 34 dice, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi, ¿por cuántas horas? Por 2 horas. ¿Usted puede creer una cosa como esa? Entonces él incitó más a la gente, los incitó más. Y decían, lo que gritaban era, grande es Diana de los Efesios. Entonces dice que el escribano era el secretario de la ciudad, porque tuvieron que venir todas las autoridades públicas para ver lo que estaba pasando, porque no era un grupo pequeño, era un grupo exorbitantemente grande. Y esta gente entonces dice que cuando había apaciguado la multitud, él pudo llegar a apaciguar la multitud y le dice, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana? Y ahí las cosas bajaron. Y de la imagen venida de Júpiter, porque Diana era venida de Júpiter. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, porque en realidad ellos no habían hablado en contra de la diosa. Estos son los joyeros, los plateros, o como se quieran llamar, que están haciendo, usándolos a ellos para sacarlos del lugar. Porque habéis traído a estos hombres, ya leí eso, dice que si Demetrio, ahora habla de Demetrio, y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden. Nosotros le damos audiencias en el gobierno. Audiencias se conceden. Y procónsules hay para resolver el problema. En vez de estar hablando por ahí, vengan y traigan su queja y nosotros lo escuchamos, ¿verdad? Acúsanse los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque hay que formar este revolú, este reguerete. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto hoy. Y cuando escucharon la palabra de que seáis acusados, entonces todo el mundo se cayó. No habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. En otras palabras, esto no tiene ningún sentido de ser. Porque si ustedes tienen problemas con Demetrio y con los que hacen joyas, ustedes sencillamente van y los acusan y los llevamos a las cortes y hablamos del problema, pero no hay que hacer nada de esto. Eso es lo que él está, porque a Pablo y a los ayudantes de él no se le podía, ¿verdad?, acusar de nada, porque ellos no están hablando en contra de la diosa ni en contra del templo. De manera que dice, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. La persecución cristiana siempre ha venido de ciudad en ciudad. ¿De parte de quién? De los judíos. Nunca ha venido de Roma, nunca ha venido de los gentiles, ha venido de parte de los judíos. Son los judíos celosos que se levantan y acusan y forman el mob ese y los persiguen de una ciudad a otra. Son los judíos los que han estado siempre persiguiendo a los hermanos. No ha sido nadie más. Bien, y ese es el final del capítulo, hermanos. ¿Algún comentario, algo que ustedes quieran resaltar, algo que les haya llamado la atención? Finalmente, que era lo que yo les decía, en nuestro tiempo ya el templo de Diana desapareció, la diosa Diana no está allí en esa ciudad, ¿verdad?
Y esa iglesia creció, se fortaleció y es una de las iglesias más grandes en la Escritura, ¿verdad? De donde Pablo tomó hizo la carta a los Efesios y básicamente la explicación de la nueva vida en Cristo y todo el Evangelio está concentrado en esa carta. Algo que me llama la atención es que dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Son los judíos los que viven haciendo esto en contra siempre de lo que es la palabra de Dios y el Evangelio. Y digo, qué extraño, porque el Señor tanto que ama, ¿verdad? A ese pueblo y todo, y ellos lo rechazan a toda cosa. Todavía hasta el sol de hoy dicen que él fue un profeta. No aceptan ellos. La tradición es una cosa, es buena y es mala, ¿verdad? La tradición religiosa puede ser buena, porque nosotros queremos que nuestra tradición religiosa pase a nuestra familia para que sean salvos, pero hay tradiciones que no edifican. Así es que, bueno, hermanos, vamos.